Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos acá de nuevo en este espacio dedicado a la lengua guaraní, con el apoyo de la Academia, invaluable apoyo de la Academia de la Lengua Guaraní y también de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, con el fin de fortalecer y difundir nuestra dulce lengua. Y en esta ocasión está con nosotros el señor Feliciano Acosta. Muy buenas tardes, señor Feliciano Acosta. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Y cuando deciden nomás arrancamos sin ningún problema. Ok, bueno, le voy a presentar entonces. Él va a estar Perfecto. hablándonos sobre el idioma guaraní de hoy. Eh, Él es miembro del Rotary Club de Concepción, Paraguay, es también mención de honor, es egresado del Colegio Monseñor Lasaña, también egresado de la Secretaría de Cultura como profesor guaraní, como profesor de guaraní del año del MEC. También escribió y participó en la revista Cartelera, Seminario La Opinión, en la radio Curupaytú como personaje del año, también entre otros reconocimientos. Tiene premio del Roque Gaona, tiene una mención de honor como Premio Nacional de Literatura, dos menciones de honor en el 2015 y 2016, un reconocimiento de la Asociación de Investigadores de Terminología, Traducción e Interpretación, ACA. Tiene el premio de la República de la Honorable Cámara de Diputados en la Dirección de Cultura y Eventos del 2020. Bueno, bienvenido a este espacio, señor Feliciano, y bueno, va a estar acompañándonos en los próximos viernes. Así que yo le dejo con su audiencia y quedo acá detrás por cualquier urgencia, cualquier eventualidad que haya con la conexión. Así que encantado. Muchas gracias, señora Carmen. Muy bien, entonces comenzamos. Ver un poquito cómo va nuestra lengua guaraní actualmente. Vamos a recordar que desde la conquista nuestra lengua guaraní está en contacto con el castellano. Y entonces, a partir de ahí, siempre una lengua en contacto se molesta un poco, eh, se interfieren y puedes crear, por ejemplo, crea el bilingüismo, como en nuestro caso. También eh, hasta puede destruir totalmente una lengua, matar una lengua, cuando una de ellas es la más fuerte. Y se produce también la diglosia, que esta es nuestro caso, ¿verdad? El castellano más fuerte, dominante, pero el guaraní está ahí fuerte también, y no, la lengua castellana no pudo con la lengua guaraní y sigue tan campante. Está inclusive ahora un poquito se está instalando en la lengua literaria con la publicación de 6 o más novelas en guaraní, que hasta hace poco carecía, ¿verdad? De este tema vamos a hablar más adelante, solamente a modo de referencia de cómo vamos con esta lengua, a pesar de todo lo que pasó a través del tiempo, porque tuvo su persecución, uh, se quería exterminar esta lengua, pero no se pudo, gracias a que hay muchísimas personas que aprecian y aman esta lengua. Y esta lengua está en progresión creciente.
diríamos. Pero hay algunos ajustes, algunas cosas que hay que ir mejorando, cosas que en la Academia de la Lengua Guaraní estamos mirando con ojo crítico para ver un poco qué solución le vamos a dar a esta lengua más adelante. Sí podemos solucionar algunas cosas, sobre todo en la sintaxis. Había hablado un poquito de esta lengua que conviven de hace tanto tiempo. Siempre hay ese problema de molestarse un poco. La lengua guaraní tiene muchos préstamos del castellano y se prestan del castellano. También el castellano tiene varias palabras guaraní en el diccionario de la Real Academia. Así que un poquito se apoyan un poco en ese sentido. Ahora bien, en cuanto a su estructura sintáctica, es ahí donde yo veo y vemos en la academia algún problema porque estamos estamos utilizando mucho la sintaxis del español con la lengua guaraní. Esto se veía, siempre hubo lo que nosotros llamamos el calco sintáctico. Siempre hubo desde el comienzo, lógicamente, de su contacto, pero últimamente se va en progresión también muy rápidamente. Quizás sea por la enseñanza, habría que hacer una amplia investigación en ese punto, porque se está enseñando un guaraní con una estructura castellana. Eso un poco está afeando esa trayectoria, ese guaraní, porque el guaraní tiene otra estructura, no tiene una estructura igual que la lengua castellana. Así que, y últimamente se está notando mucho en las traducciones, en el uso corriente. Hay muchas cosas que nosotros con el apuro lo estamos usando. Por ejemplo, el triforme lo usamos mal. También el imperativo. Pero concretamente, vamos a mirar más adelante todo eso. Pero con el castellano también tiene, con nuestro castellano paraguayo, también tiene algunas dificultades, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos por ahí, cuando dice, por ejemplo, Upe cuñacaraí, Hei orebe getamba el guaraní está en su estructura correcta, diríamos, mientras que el castellano paraguayo sí sufre esa transformación. Esa señora dijo a nosotros muchas cosas. Es el castellano paraguayo.
en vez de decir, por ejemplo, esa señora nos dijo muchas cosas, que sería, y así vamos eh, mirando, encontrando un poquito de ejemplo también en el castellano. Esa Ocañices en Bayagua y en guaraní. Y en castellano paraguayo dice, se perdió de mí mi perrito, lo que sería en buen castellano, se me perdió el perrito. Y bueno, y vamos avanzando así para mirar un poco este aspecto que preocupa. Oyujusu pecuera caagüipe. Ayujusu pecuera caagüipe es la expresión en guaraní. Le encontré a ellos en el bosque, en castellano paraguayo. Los encontré en el bosque sería la expresión correcta en castellano. Y estos son datos recogidos por especialistas como Beatriz Usher de Herrero, Natalia de Canese, que tiene estudios muy importantes acerca de este fenómeno que ahora les estoy comentando del calco, tanto del castellano como del guaraní, ¿verdad? Producto de su encuentro, de su convivencia. En guaraní también tenemos los ejemplos que vamos a ir compartiendo un poquito con ustedes. Anteriormente nosotros escuchábamos de nuestras abuelas, de nuestras madres, la expresión ñande yara tandero basa sementu. O hagan que tu ñande ya y puruma tobasa. Ape tobasa nico PTI sustantivo triforme ayepa. Naiponai pesa allá purupe tecotv peánico pe sustantivo triforme PT oye pero upe hey oje saucañan debe pe sustantivo areramba página pesa iramos debe toba upe va ese rostro ya ubicas a Maya. Allí Puruco oye por andero va, Serova, Jova, allí papea la forma constructiva ya en es poquito es frecuente y hay muchas cosas, por ejemplo, el uso de Getabe Apamé, muchas felicidades. No hace falta porque para mí quiere decir lo máximo y ya sería, ya estaría, ya sobraría, eso ya está. Para mí simplemente Orombo para mí es una construcción, sería bien guaraní. Eso es lo que tenemos que ir mirando, analizando un poco. No es porque yo diga, yo voy un poquito hurgando, analizando, escuchando, un poquito voy mirando estos problemas que a lo mejor entre todos podemos todavía solucionar. Generalmente la gente dice en las reuniones con Yarecota Peteín Puitú,
Pesa Guajaguaysa, pesa Guajaguamba, y tepa vocal cape castellano. Ahora vamos a tener un pequeño descanso. Y es un calco así directo. Guarani me kuna daya hapukuya con anga putu umita y katuma con anga putu amba se te vaya yere ape ñañe hanwa ñañe pona hanwa ñane ñane upe sabe ipe castellano pe yai puru ramo ñañe avana yai puru ponamos coinveva ñe en copete yai puru ñande ni con ñane ñe con jamo coinveva ñane ñe yai puru era escopete y captura monga uga yepa ñañe ahora upea con ñande gente mo ñande ñañe por hacermo ñande hoy ya yo obligata a ñañe escopete y catópico se haya po mocoy por andú o PTI por andú. ¿Puedo yo hacer dos preguntas o puedo hacer yo una pregunta? No sé si la audiencia está entendiendo hacia qué lado voy, si está clara mi exposición. Lo vamos a escuchar, vamos a escucharnos después de esta exposición. Japepego y Catuyan de ella, y Catúpico se amba por andumi, amba por anducetépico se, tamba por andumina de au pisa, gente interés, gente isa y Catú, ya por ancenamo, ya jecante, ya yere imipe, anipe ya calca interés, ya ye imia na unido vi. Parece que una apella samita ambue emba epa iñande bella vamos a sacar mi vieja maya ao ape parece que una oñi muñe asa cuevo al traducir al guaraní siempre estamos teniendo cierta dificultad, ¿verdad? La traducción es muy complicada, ¿verdad? Y ahí hay muchas personas que van con una traducción literal y copian calcan muchísimo. Es el momento propicio de calcar cuando estamos traduciendo y haciendo de manera literal, ¿verdad? Porque la estructura del castellano es diferente. Y también en muchos libros encontramos estos problemas que ojalá se pueda solucionar, se pueda mejorar, tomar conciencia de esta situación. Yo creo que conversando un poquito estos encuentros son muy interesantes para ir abriendo un poquito nuestra mente a esta problemática que presenta la lengua y ir buscando solución lentamente. Paisaje y Oyapo Paraná, Oyapo Paraná. Oguatao, pero Oyapo Paraná. Pe Oyapo, pe allá y Purure, Ima, pepe. Y que ya eran, güey, Oguatá, Omo Paraná, vaya, Pepe, Paraná, ya verbalizaban ahí que todos esa y guaraní de coñan de Peñaneñe, ñañen, huevo que ya hay cuevo, yepa. Ohuere, coca, tu Perú, se dan cuenta que siempre están poniéndole, ¿cómo que se llama? Un verbo antes
en vez de verbalizar la palabra que va a usar. Dice, por ejemplo, Owereko Katupiri, Owereko Katupiri, Omombe Ujanwa, Ojesaba Ekwe. Hase, Ambukera Mope, Owereko, Haeta, Ikatupiri, Omombe Ujanwa, Oikoaba Ekwe. Ikatupirete, y ya le voy mejorando un poquito. Pero se nota así muy castellana la expresión. Illa o castellano, Pepe, lleva. Owereco canti, upea umi, parece que es castellano, pues su primera lengua fue castellana, el castellano, y empezó a estudiar el guaraní, entonces sí puede caer en estas cosas. Pero un guaraní hablante es difícil. O pucantas a pisar, empiezas a ir a cocate, y upeba, oikua pona, umi y guaraní, y guaraní va. Aquí también se nota cuando una persona, un guaraní hablante, excelente guaraní hablante, se pone a estudiar la lengua guaraní, la segunda lengua, y entonces recibe una información sintáctica calcada del castellano. Entonces ahí es donde destruye totalmente su lengua, su hermosa lengua, su primera lengua, ¿verdad? Como digo, estas cosas tenemos que tener en cuenta. Seven Guará y Catú, Yaipurú, Aoyepurú, Bovieve y castellano, Vigete y Treille. Upepe, Upeataja Eguasui, nombre Iguasui, Peñane, Yaneñe. Parece que anda hipórico, Aripeteille, Oipuru, Ambuewi, IE. Más ahora con la tecnología, con la aparición de los elementos virtuales, términos muy técnicos, aumea, oye puro ipe castellano, nico, va a ser coñante, voy con la pe Yaipuru mante, links, ya link, opesa, ya está hoy, supermercado, comercio, mall, Excelsior, hay otro nombre, ¿verdad? Ya con la mall, y por la castellano, pues indiscriminadamente, oye, puro, oye, mi comerciorera, oye, oye, muy jangua. Ñande castellano pe catuco ñañija ahora hoy que taramo jeco peteumi coteven cueteumi jeco guarani cuataba yaipuru. Haga catu yaipuru ramo pe ya calcaramo catu upepe ñambu ahí te peña neñe yaikutu supe an cuaitepe upe vagina pe sintaxis y sintaxis inape
Jecové, upe vagina pe, alma ya eso pe, alma de la lengua. Otras lenguas también cuidan mucho esa parte de la sintaxis. Pero aquí, como digo, en los diversos lugares de enseñanza, se trabajó con esa gramática eh, castellana, ya eso, pues, con esto del guaraní, con la estructura castellana. Aupesa yaja jese yaina esta vez educata pm hina ya kwa mi hangwa ya hendu ya ye sape mi hangwa eh, dice oye pojina ye tupeka arandu barroco colonial rejegua Daja ibu ipe sacamba guazú, ape guarani hablante, pe muaraco, pesa, oye, era. Oye, te peca jena arandu barroco colonial, reje, upepe catu, iñambue mi ema, eco guaraní me ve ipe y se va. Oñandú retero, Oñandú hetero, tena hetero, te. Apa sa taite ye hendai sango igatuya pe tu visao itu pe teñe mañambarete upe atu are para el mismo guaraní hablante va a ser un poco complicado entender esta expresión. Pemburu visao mañajatampe atu are o pe ature que upese que tuya ñamboje coya o ñamboje co guaraní ponave. Ome ye popete ikre umi mokoi kuimba epe. Ome ahí está de más, ¿verdad? Oye popete kre hapisape upesa lleva. Con amba con ahora ya pues acá ya pues acá por ahí ando por ahí se vagina. Upesa ya jamita ya se sabe va esa página ya y purupe imperativo haga hoy que tema wipe y andrea pesa cuera acá me hayurupe a ver puru me voy hayandengo pe ñañe moranduba escue guaranime Yaicuara, modo indicativo, lleva. Hayaicuamba, esa para modo imperativo y diferente o yohewi. Parece que hay pe por uramo, pe modo indicativo, pe ñete va, por ejemplo, guapu. Vamos a ver un poquito cómo dice. Se aguapú, dere guapú, jae o guapú, ñandeya guapú, orero guapú, pepe guapú, jae cuera o guapú. Parece que pe modo imperativo, peca tú, ningo mocointe ya y puru. Pe de, segunda persona, pe. Guapú de UPP ya en bareteño de la pisape o ya buena lleva. Pe segunda persona plural pe ahí pe guapú pe upesa ya y puru era ahora. Ya jamina ya se calla jabo o carupe con ambas se te oye puru.
el hablante, por ejemplo, con frecuencia agrega partículas a sus expresiones con el afán de suavizar un poco eh, la orden muy determinante. Y en Baapoque, eso te ordeno que trabajes. En Baapona, trabaja tú, por favor. En Baapomí, te ruego que trabajes. A pesar, vais a para Jecopoá, y aún más en Baapomina, y que yo apuive, pero en Baapóquena, en Baapomique, Aupesa, Icatú, Yajá, Jese, Yeipuruvé, Upe, Icatú, a ella, suavizar, jamás para suavizar la orden, en Baapomina, en Baapóquena, en Baapomique, en Baapomiquena. Umieje kwa pora umionye morandu kwe oikoa pora. Haga que tú no puta pora en supe cuera da ka umionye morandu hawe upe vare hoy puru ye peisa. Neike hoy pora ko hina ya esa mi he copete va esa bella y puru. Neike epu aka tu que ella tapuja emonga u derupe. Eñacapití coisa nepetí. Siempre esto para secar un poco el tabaco por ir al sol, por ejemplo, eso se ata un manojo, ya eso peja a peña came o ñapetí. O peón bollo yuja, o peón mosengombo, o monguarají. Eñepyrũ kinerembiapo pyhareve ko'ẽmba-jave. Ejúkena nde ra'y ndive eguatami che rógape. Ehenóina Josépe tañanepytyvõ. Ko'ápe ojepuruporãpe imperativo. Ha ojepuruvaíva katu péicha. Upe reikoha rupi sapy'ánte ehechárõ. Ha sapy'ánte ehechárõ. Mba'éichapa upépe ojepuruvai. Aguerohory ko ñe'ẽpoty ejapóva chéve. Ani ejepy'apy ary ohasávare. Eguapy che sy ehendu hag̃ua ko ndéve ajapóva. Aníke eme'ẽ jaguápe he'ẽva. Pépe ndaha'éipe ojepuruporãva. Ha ikatu ko'ãva ñamatyrõ ajépa. Che irũ anivéna emombonde yty oimeháperei. Ápeko oĩva che irũ anivéna nde che irũ remombonde yty oimeháperei. Paraguay ñande róga ani emongy'a nde róga. Paraguay ñande róga ani remongy'a nde róga. Upéichape hekoporã ojepuruporã pe Guarani pe imperatívora. Aníntena emombe'u avavépe. Upe oñehendúetevoi oparupete.
Aninte que nare mumbe. Umi ya posea hoy pesa sabe antes que ir. Anina es hindú oñe ere ibape. Anina re hindú oñe ere ibape. Upeva katupe hoy ponaba yepa. Haga ya samita veo mi kwa mimba isapa umi nye epua único y ponave hoy comi ya esa imagina curi ya nye pone un huevo ya esa va esa pa oye purú el préstamo ya purú ya esa la calco sintáctico esa pa goña un huevo estructura con ya esa mita un neologismo, un oye ya po. El neologismo consiste en la creación de nuevas palabras dentro de la lengua, con elementos propios de la misma lengua. Aipo irabu daye coge dice hola. Powirohara dice Dayeko traidor. Ñuangatu deporte. El préstamo y los neologismos son formas de actualización léxica. Ya poraba era daja pesante ya poa era aupeya venico ya pona cañe pa único oicoveta ñande aputepe oye purúramo upebanaco ñande coteve necesitamos de la publicidad, necesitamos que los medios masivos de comunicación todo el tiempo estén machacando, esta palabra se dice así, asá, hoy, por ejemplo, hay muchísimas palabras que traídas de los pelos, increíblemente, porque vais épico celular, por ejemplo, Pumburí, Popeuá, Umimba, allí ahora ya esa cuami, allá y purú, allá y cote tenemos a esa caja, una bella ese bante. Anite, sabe, antes digo, ñande voy, ñambo hasubeco, ñane guarani, ñamo iramo, yahairamo arate popa yasi porunde su opesa mau pico esa cata o pepe ya jamás en esa ba ko ñande ñe guarani ñembo o mimbo o harupi upevare umimi tanguera noñe pe guaraní me osengueo. 12 años estudiando el guaraní es absolutamente imposible porque no encontraron la técnica ni el método para enseñar nuestro idioma. Había un proyecto que hasta que en el 2020 el Paraguay iba a ser bilingüe, totalmente bilingüe, y eso no ha conseguido la reforma educativa y no va a conseguir si sigue haciendo lo mismo, no mirando un poquito cómo se tiene que enseñar a los nuevos, a los que van a enseñar después, a los maestros bilingües, la técnica de enseñanza de las dos lenguas. Veo que
en la mayoría de las escuelas son las maestras las que enseñan guaraní y no tienen una preparación para enseñar guaraní. Hay algunas personas que son extranjeras y están en el cargo sin ni siquiera ella habla el guaraní. Nosotros necesitamos en el Paraguay de más hablantes. El hablante es el que va a conservar la lengua. Ñaiko temeyan de oñe vareña ne retagua yo moco y viva ñañe vara sena y me da guaranista se bilingüista moco y bella neñe y puru era ecopete ñambuyo puru cuava era upebana ñamba apora y canto agua esa coña nereta como un barete ve co ñaneñe guaraní Cuando hay TPB, Oñemboque, va oyendo, ye, Jaijuca, Tuiba. La Academia de la Lengua Guaraní tiene un trabajo urgente que tiene que hacer y de hecho está empezando a mirar un poco el aspecto de la sintaxis y bueno, no complicar tanto como que se llama con la gramática, una tiene que ser una gramática sencilla, ya tiene su gramática, pero está todavía en estudio, está como se dice, en elaboración, en proyección, en revisar todo, ¿verdad? La enseñanza gramatical, por ejemplo, no hace mucho beneficio a la lengua porque la gramática no hace hablante, es el vocabulario el que tiene que enseñarse de una manera con una técnica especial que los nuevos docentes y los actuales, por ejemplo, tienen que aprender para poder conseguir que el chico hable. La gramática sencilla tiene que ser, no darle los nombres tan complicados, y así vamos a lograr que el guaraní sobreviva mucho tiempo y que no acabe nunca, de ser posible. Los que amamos esta lengua estamos trabajando en este punto y bueno, hasta aquí yo quiero dejar para que podamos conversar un poco, a ver, escuchar las inquietudes y de hecho que tenemos nos sobran 3 encuentros donde vamos a ir mirando otros aspectos de la lengua, entrar un poquito el campo de la literatura, que también es muy importante. Muchas gracias por escucharme y ahora vamos a ver un poquito qué tal, qué dicen lo que me estaban expresando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, le voy a mostrar algunos comentarios. El señor Rosalino saluda desde Benjamín Acebal siempre. Acá veo que se están sumando algunos comentarios. También saluda a Mirta Elizabeth. Tenemos muchos saludos. Selva, faltan utilizar técnicas de enseñanza de lenguas, principalmente para segunda lengua. Efectivamente. Comentario de la señora Selva. Así mismo, y ahí yo meto una inquietud que me llama mucho la atención, pero ya en cierta manera, como yo lastimosamente no tuve la oportunidad de aprender guaraní, por eso también en cierta forma mi interés en que otros tengan la oportunidad y en darle espacio, porque entiendo el valor de la lengua. Sí la entiendo, pero me cuesta hablar, como a muchos seguramente. Sí tuve que, por cuestiones de la vida, aprender otros idiomas, como el inglés y francés.
Y me llama mucho la atención que lo primero que a nosotros nos enseñaban cuando tuvimos que aprender, cuando yo tuve que aprender estos idiomas, era el vocabulario. Y, y sin embargo, a mis hijos cuando le enseñan guaraní, no dan énfasis al vocabulario. Entonces, ellos no construyen un léxico de palabras con las que puedan expresarse. Saben leer muy bien, porque entienden, digamos, la forma en que se maneja el guaraní desde el punto de vista de la lectura, pero sin embargo no pueden construir frases, no pueden comunicarse. Y ahí comparto un poco también en cierta manera y le pregunto a usted, ¿qué tenemos que hacer para que justamente esta enseñanza en guaraní realmente sea una enseñanza de segunda lengua para los que quizás somos hispano, castellano hablantes de lengua materna? Exacto, la compañera Selva le dio en el clavo, ¿verdad? Porque eso es así. Tenemos que poner énfasis en el vocabulario, en las expresiones que comúnmente usamos, como los saludos, el diálogo un poco y la repetición. No es, por ejemplo, yo siempre suelo conversar con mis compañeros, con mis colegas, y le pregunto, ¿tiene que darle vocabulario, tiene que trabajar el vocabulario con ellos? Ah, yo le doy mucho vocabulario. Ellos tienen mucho, lo que pasa es que ellos no estudian. No, el tema es en la clase, tienen que utilizar eso, porque no tienen técnica, porque no, vengo y Puma, vamos a ver, pues Jarebe, Carú, Asayé, pues Jaré, ya conocen esa palabra, está seguro el profesor que sus alumnos ya saben esa palabra, entonces le va a enseñar, Chapaneco, y ahí va a ir trabajando todo, tiene que mirar un poquito, el profesor de entrada tiene que trabajar en guaraní, no en castellano, no enseñar el guaraní en castellano. Por ejemplo, todo el mundo todo el mundo va a repetir. Contesta el profesor. Entonces dice, dico Francisco, se puede poner Baiko Cesar Yucuevo, una cosa así. Yumina, Francisco. Entonces, con gestos, hay metodología para eso, ¿verdad? Eso no utilizan los profes. Ellos le llenan, es más, otra trampa mortal es el cuadernillo que utilizan, les hace llenar. Sí. Y cuento una experiencia aquí. Llegó un trabajo práctico porque son mis amigos, son mis parientes, son que recurren a mí para solucionar el problema de sus hijos. Y a veces con el dolor de mi alma yo tengo que hacer, porque el chico tiene que saber, tiene que salir y de repente uno, ¿qué es lo que va a aprender el chico así? ¿Cómo no se va a dar cuenta el profesor que no es su trabajo? Pero es la evidencia de que ella dio guau, todo eso enseñó y enseñó bien. Para la estadística en la escuela le sirve. Es un chico 5, pero no puede tener 5 si el chico no habla. Eso tiene que ser desde el primer grado, con las canciones, con todo, repetición, y luego la gramática gradualmente, ahora cuando ya estén más. Por ejemplo, la crítica que yo suelo hacer, como por ejemplo un chico de 4º grado, vamos a poder entender un lenguaje figurado de un lenguaje
que no maneja. normal, ¿no? Sí, Es imposible. sí. ¿Cómo va a diferenciar una metáfora, una comparación, no sé, otras figuras, ¿verdad? Y sin embargo está en el programa. Eso porque no se quiere ver, no se quiere, no sé, lo dejan pasar y bueno, ¿cómo es posible que la reforma educativa, cuántos años hace que está funcionando y que no tiene un buen resultado? ¿Cómo es que no se revé la situación? Eh, Ahora sería fácil decir, por ejemplo, no funciona esto, entonces sacamos el guaraní del currículum. Esa no es la solución. No, no, es la forma. Yo comparo mucho con el inglés, ¿verdad? O sea, con otros idiomas que quizás ya tienen sus libros preparados y recontra estudiados de cómo enseñar el idioma, ¿verdad? Convengamos que el inglés es algo que hay que enseñar a nivel mundial y entonces ellos ya están súper estudiados. Y por ejemplo, en los primeros años de enseñanza, lo primero que te enseña, bueno, la mesa, los días de la semana, y quizás el segundo año una frase, 2 frases, 3 frases, pero en 4 años nunca uno está viendo figuras literarias, por ejemplo. O sea, Claro. figuras literarias se ven cuando uno ya tiene 8 o 9 años de estar aprendiendo un idioma que no es el Eh, suyo, ¿verdad? Eh, claro. Además es una segunda lengua. Si fuera su primera es lengua, un diferente. Ese es el planteamiento, ¿verdad? Que quizás enseña el guaraní como si fuera la primera lengua, cuando que realmente es una segunda lengua. Y el castellano para los guaraní hablantes es lo mismo. ¿Ah? Totalmente. Totalmente. Uh-huh. Así mismo. Así es. Y bueno, esta es nuestra situación y se está moviendo. Y cuento nomás una anécdota. Me llegó un trabajo eh, que copiaron de la gramática ¿cómo que se llama? De la Academia de la Lengua, en la clasificación de los sustantivos le pide por su forma, por su estructura, por su fonética, no, y como para llenar, para que el chico trabaje eso y saque, si no le enseñó cómo hacer, y esa enseñanza gramatical es para todo un año, no, tiene que ser dosificada, y bueno, es así, lamentable en nuestra situación, eh, y eso, cosa de todos los días. ¿Cómo se conjuga tal verbo en tal tiempo? Bueno, no sé. Es lamentable, pero Sí. ahí No, y para estamos. eso estos espacios, ¿verdad? Para justamente discutir, hablar, cuestionar y poner un poco también en evidencia quizás esas fallas. Y acá tenemos también más comentarios, por ejemplo, de Klaus, que dice que es muy cierto lo que dice, que muchas veces se complica más creando nuevas palabras y eso hace que muchos jóvenes se compliquen más en aprender y también maestros en enseñar. Un maestro dice de una manera, el otro maestro dice de otra manera, por lo tanto no entendemos más y ella ama el idioma guaraní, pero me complico, como lo decía, con varias palabras que van aprendiendo. Perfecto, es así. Por eso, yo siempre uso una expresión, dice, "Mbitepe poná ponzo yuruisa". Así como la abertura que tiene el poncho es justo en el medio, así tenemos que trabajar en la lengua para que no con... Hay mucha gente que tiene mucha pasión y va, no, ya no razona, sino va, no, pesa, golpea, seco, hay coamo, ópico, pero hay coata. Pero por eso, estos espacios son muy importantes y para reflexionar, para ver un poco. Cosa que yo hago también con los profesores de todo el país a veces, pero entra por aquí, sale acá, no, porque no tienen dónde apoyarse, no tienen esa preparación básica, importante. Y a eso
Lo que pasa es que un docente también cuando se acostumbra a su manera, para innovar le cuesta muchísimo, para cambiar todo eso, porque ya está estructurada. Sí, y como usted dice, enseñar un segundo idioma, ser docente de idiomas, no es lo mismo que ser docente de otros tipos de conocimiento, porque hay otras técnicas. Así mismo es. Es muy... Sí. Acá Rosalino también tiene un comentario. Él es de normal, siempre no sigue, él es de Benjamín Acebal y enseña en una escuela del MEC. Trae de una manera la metáfora. El profesor tiene otro nombre y el libro que consulta el maestro tiene otro nombre. Los padres no entienden nada. Así mismo, ese es el tema. Pero por eso la lengua se tiene que normalizar. Todavía está en proceso. Las palabras nuevas y cómo deberían trabajar juntos el Ministerio de Educación, la Academia, La la Secretaría Secretaría. de Política Lingüística, todas las organizaciones que hay un repunte muy interesante en ese aspecto. En el Instituto Superior de Lenguas, donde yo doy clase, están haciendo un trabajo muy importante los chicos. Están seleccionando el vocabulario que ellos usan en literatura guaraní, en fonética, en lingüística, y entonces de esa manera hacer conocer. Pasa que aquí un autor de libro crea una palabra y lo va utilizando así, y entonces otro crea de otra manera, y esa confusión no. Hay que unificar, hay que trabajar en todo caso como sinónimo, ¿verdad? Pero los profesores no conocen eso. Sí, tenemos que trabajar acá. Rosalino también dice que hace el profesor, el MEC es el que maneja los programas y la malla, exactamente. Y digamos que es limitado, ¿verdad? O sea, lo que por ahí puede hacer el profesor es limitado, si bien también hay un espacio para la creatividad, como siempre digo. Ahí está, Pero, ese es el tema. No hay que seguir mucho. Apenas es ¿cómo se llama? Lo que dice el MEC, pero yo puedo cambiar eso, no lo que dice exactamente el MEC. Yo voy a buscarle una manera más sencilla de hacer, ¿verdad? Es así. Tiene mucho que ver la creatividad, tanto en la elaboración de materiales como yo sé, porque aquí es el jaque o supervisora, jaque tal cosa, o que entonces un poco trabaja con miedo, no tiene esa libertad de crear, de ver un poquito, no pensar en cómo ser mejor maestro de lengua. Es así. sí, es así, es así. Yo creo que hay todo un replanteamiento de la función luego del docente también como generador de contenido y generador de conocimiento, que quizás más todavía en esta era digital donde el rol del docente como fuente de información ya casi está en un segundo plano, porque la información ya está. Nuestro rol hoy en día, como hoy me incluyo porque también enseño, es casi como enseñarles a ellos a utilizar esa información y a utilizar la información correcta, porque muchas veces la información está, pero ¿cómo saben cuál es la correcta? Es así, es así. También tenemos otro comentario de Selva que dice: falta una reformulación total de la enseñanza de la lengua guaraní en el sistema educativo. Los profesores deben ser los primeros bilingües. Perfecto, de acuerdo total, así mismo.
Así mismo. Y acá Mateo Nicolás Vargas Llosa también, lo que pasa también es que no hay mucha participación del guaraní, por más de que ya sean años de que está el idioma, sigue habiendo tanto déficit en su propia literatura, siempre es lo mismo corpus literario. No hay una innovación en cuanto a escritura y literatura, como es el caso de los neologismos, nuevas palabras, pero no hay un incentivo para usarlas en la cotidianeidad. Bueno, acá es un comentario de Claro, Mateo. Uh-huh. sí, está bien, Mateo, perfecto, eso es así. Sí. Pero aclaro que en cuanto a la literatura, por ejemplo, se va desarrollando muy bien. Hay muchas propuestas, hay como 6, 7 o más novelas, y hay muchas que están en preparación, ¿verdad? Eso es un avance, ¿verdad? En cuanto a eso que hay de poetas, sí hay cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces, pero de eso vamos a hablar después en otra oportunidad. Sí, y también aprovecho la oportunidad para decir que, bueno, que nuestro concurso de cuentos cortos, guaraní castellano, está cerrando. Entonces, para los que puedan enviar sus obras, bueno, hasta hoy como máximo, quizás podríamos en todo caso recibirlas, ¿verdad? Estamos viendo, dependiendo de la cantidad, cómo vamos a manejar eso, pero bueno, así que les alentamos también desde el Cabildo a que puedan escribir, a que escriban en guaraní, escriban en castellano, que aprender a escribir es aprender a pensar y bueno, justamente lo que necesitamos son paraguayos que piensen más, ¿verdad? Y que pensemos todos para poder construir un mejor país. Así es, qué bueno. Y bueno, y el señor Feliciano es uno de nuestros jueces del concurso, así que tenemos el privilegio de estar dando este curso con uno de los jueces de nuestro concurso guaraní castellano. Así que no hay más consultas ni comentarios. Profesor Feliciano, no sé si quiere dar unas palabras de cierre y bueno, y despedimos a nuestra audiencia y agradeciendo, bueno, su participación. Muchísimas gracias a todos por escucharme y bueno, digo que este espacio es muy importante para escucharnos, para ver un poquito también la reacción de la persona que está escuchando y seguimos entonces el próximo viernes con otro tema que también va a ser muy interesante. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias y buenas tardes.